Buenas tardes. En esta sesión voy a presentar unos ejercicios tipo olimpiada que van desde la dificultad básica hasta la dificultad avanzada. Entonces, voy a mostrar dos ejercicios de modalidad básica, dos de dificultad media y uno de dificultad avanzada. Voy a iniciar con este ejercicio de dificultad básica. La fórmula empírica de un compuesto que contiene un 50% en peso de azufre y un 50% en peso de oxígeno será. Entonces, debo hallar la fórmula empírica del compuesto y el dato que me dan son las masas atómicas del oxígeno y del azufre. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hallar? Primero, debo hallar la relación entre la cantidad que está presente del compuesto con sus masas atómicas. Entonces, vamos a partir de que esas proporciones, como están dadas para el 100%, decimos que para el azufre tenemos 50 gramos y la masa molar del azufre es 32 gramos sobre mol. Ese cociente me da un valor de 1,56 mol. Ahora lo planteo para el oxígeno. Para el oxígeno tengo también 50 gramos y su masa molar es 16 gramos sobre mol. Este cociente me da un valor de 3,12 mol. El siguiente paso que debo hacer es dividir los dos valores obtenidos entre el valor más pequeño. Entre esos dos, el valor más pequeño es 1,56. Así que voy a dividir entre 1,56 y aquí voy a tener el valor de 1, mientras que en el otro, cuando divido entre 1,56 mol, voy a obtener un valor de 2. Es decir, que la relación entre el azufre y el oxígeno es de 1 a 2. Entonces, la fórmula empírica de ese compuesto es SO2. Bien, este ejercicio que acabé de realizar es un ejercicio de dificultad básica. Ahora voy para el siguiente ejercicio. El enunciado del ejercicio es: ¿cuántos moles de iones habrá en una disolución acuosa preparada al disolver 0,25 mol de nitruro de sodio en agua? Me solicitan que escriba el valor con dos cifras significativas. Bien, entonces, en primer lugar, debo conocer la fórmula del compuesto químico. Entonces, escribir la fórmula del compuesto químico. El compuesto se llama nitruro de sodio, así que su fórmula es Na3N. Y el 3 se coloca como subíndice.
como yo conozco ya la fórmula del compuesto, ahora puedo proceder a escribir la ecuación que me va a indicar cómo es la disolución de ese compuesto. Bien. Entonces, el nitruro de sodio es una sal que se disocia completamente. Entonces, esa sal en disolución me va a producir 3 moles de iones sodio y 1 mol de nitruro 3 menos. Voy a colocar como superíndice las cargas. Bien. Entonces, la disolución de la sal me produce en total 4 moles de iones. Entonces, según esa relación, yo puedo encontrar cuántos moles se producen en total cuando se disocian 0,25 mol de esa sal. 4 moles son producidos por 1 mol de Entonces, si yo sé que 1 mol me produce 4 moles, 0,25 mol me va a producir 4 veces su concentración. Así que la respuesta es 1 mol de iones. De iones. Aquí dice que debo reportar el valor con 2 cifras significativas. Así que el valor que yo voy a reportar tiene que ser así. Tiene que ser 1,0 mol de iones. Disculpen un momento, por favor. Disculpen la interrupción. Bien, este es otro ejercicio de dificultad básica. Lo que tienen que estar siempre atentos cuando lean el enunciado, si les piden el valor de las cifras significativas, la cantidad de cifras significativas con la que tienen que reportar el resultado. El siguiente ejercicio dice: la descomposición del peróxido de hidrógeno produce oxígeno y agua. ¿Cuánto peróxido se requiere para producir 3 litros de oxígeno a presión atmosférica y a 20 grados centígrados? Exprese el resultado con 3 cifras significativas. Los datos que da el ejercicio son las masas molares y el valor de la constante de los gases ideales. Además, también el ejercicio les da la reacción de descomposición. Como se trata de un ejercicio de estequiometría, donde vamos a tomar en cuenta la reacción química que ocurre, lo primero que debemos hacer es balancear la ecuación, revisar si está o no balanceada. La ecuación que tengo así escrita
no está balanceada, porque no tengo la misma cantidad de oxígeno a ambos lados de la expresión. Entonces, para balancearla voy a colocar un 2 como coeficiente estequiométrico del peróxido, un 2 como coeficiente estequiométrico del agua, y ahora tengo la ecuación balanceada. 4 hidrógenos del lado izquierdo, 4 hidrógenos del lado derecho, 4 oxígenos del lado izquierdo y 4 oxígenos del lado derecho. Bien, entonces, ahora voy a calcular la cantidad de moles de oxígeno que se produjeron. Me dan la cantidad en volumen, en litros, y para poder responder esta pregunta, requiero la cantidad de oxígeno en moles. Entonces voy a partir del hecho de que el oxígeno a presión atmosférica se comporta como un gas ideal. Entonces, puedo usar la ecuación del gas ideal para resolver este ejercicio. La ecuación del gas ideal es PV igual nRT. Entonces, a partir de esa expresión yo puedo hallar la cantidad de moles, es decir, N. N es igual a P por V entre RT. Y los datos me los da el ejercicio, porque el ejercicio me dice que es a presión atmosférica. Cuando me dicen presión atmosférica, la presión atmosférica siempre se refiere, si no me dan ningún otro dato, a la presión a nivel del mar. Y la presión a nivel del mar es igual a 760 milímetros de mercurio, que es equivalente a una atmósfera. Entonces, la presión es igual a una atmósfera. Por el volumen, que son 3 litros, entre la constante de los gases, litro entre Kelvin por mol, por la temperatura. Cuando usamos la ecuación de estado, la temperatura es la temperatura absoluta. Entonces debemos hacer la conversión de temperatura de grados centígrados a Kelvin. Y 20 grados centígrados corresponden a 293,15 Kelvin. Cuando desarrollamos, el numerador va a ser igual a 3 atmósferas por litro, y en el denominador vamos a obtener un valor de 24,38 atmósferas por litro sobre mol. Así que este cociente me va a dar un valor de 0,1248 mol. Bien, ahora que ya sabemos la cantidad de moles que se produjeron, estos son moles de oxígeno. Entonces sabemos la cantidad de moles de oxígeno que se produjeron. Ahora podemos plantear una relación con la cantidad de moles que produce el peróxido cuando se descompone, según la ecuación que está balanceada,
por cada 2 moles de peróxido se produce 1 mol de oxígeno. Entonces puedo plantear la relación para saber cuántos moles de peróxido me produjeron esta cantidad de oxígeno. Entonces, cuando planteo esa relación, obtengo un valor de 0,24,96 mol de peróxido. El resultado lo tengo que expresar en masa. Por eso es que el enunciado me da la masa molar tanto del oxígeno como del hidrógeno. Entonces, la masa molar del peróxido de hidrógeno es igual a 34 gramos sobre mol. Entonces, conociendo la masa molar y el número de moles de peróxido, puedo hallar la masa en gramos. Entonces, fue necesario emplear 8,49 gramos de peróxido de hidrógeno para producir 3 litros de oxígeno. Esta es la respuesta. Bien, ahora voy a pasar al siguiente ejercicio. El enunciado del siguiente ejercicio dice: la densidad del etileno es 1,178 gramos sobre litro a condiciones estándar y la proporción de carbono-hidrógeno es de 1 a 2. Determine la masa molecular y la fórmula molecular del etileno. El ejercicio me da como dato la masa molar del carbono y del hidrógeno y me indica que debo usar 2 cifras significativas para expresar el resultado de la masa molar. Entonces, aquí debo expresar el resultado de la masa molar del acetileno y también debo expresar su fórmula molecular. Algo importante que hay que reconocer cuando uno lee un ejercicio y dice condiciones estándar, en muchos casos tenemos que definir qué condiciones estándar es la que vamos a emplear. Existen dos condiciones estándar. Una de ellas, la primera, es la recomendada por la IUPAC. La IUPAC establece la recomendación que condición estándar es 0,9869 atmósferas y 25 grados centígrados. Pero NIST, que es un instituto americano, usa otra condición estándar, una atmósfera y como temperatura 20 grados centígrados. Entonces, si nosotros vamos a emplear como condición estándar que la presión es una atmósfera, estamos utilizando la regla de NIST. Entonces, si usamos esa regla de NIST para la condición estándar, que la presión es una atmósfera, entonces tenemos que usar como temperatura estándar 20 grados centígrados. No podemos mezclar las dos convenciones.
¿Qué quiero decir con eso? Que si yo uso presión 1 atmósfera, que es la recomendación de NIST, no puedo usar como temperatura 25 grados centígrados, que es la recomendación de UPAC. ¿Bien? Esto siempre hay que tenerlo presente cuando yo tengo que definir qué condición estándar es la que voy a emplear para resolver un ejercicio. Voy a considerar que el etileno se comporta como un gas ideal en las condiciones estándar. Si es así, a partir de la ecuación de estado, PV igual a nRT, yo puedo hallar la masa molar de ese compuesto. Entonces, PV es igual a nRT. La presión por el volumen es igual a los moles por la constante de los gases por la temperatura absoluta. Y yo también sé que mol es igual a la masa en gramos sobre la masa molar. Si yo sustituyo esta expresión de N en la ecuación de estado, yo obtengo que la masa molar va a ser igual a R por T sobre P multiplicado por la masa en gramos sobre el volumen. La masa en gramos sobre el volumen corresponde a la densidad de ese compuesto. Ahora bien, la masa molar entonces yo la puedo escribir, es igual a RT dividido sobre la presión multiplicado por la densidad. Y la densidad es un dato que me da el enunciado del ejercicio. Así que tengo el valor de la constante de los gases, la temperatura absoluta y la presión en las condiciones estándar. Yo voy a usar, en este caso, la convención de NIST, es decir, que voy a usar como condiciones estándar una atmósfera de presión y 20 grados centígrados, que corresponde a 293,15 Kelvin. Multiplicado por la densidad, y la densidad es 1,178 gramos sobre litro. Cuando hago la operación matemática necesaria, obtengo que la masa molar es igual a 28,3 gramos sobre mol. Para reportar la masa molar dice que use dos cifras significativas, es decir, que la masa molar yo la voy a reportar como 28 gramos sobre mol. ¿Okay? Así la voy a reportar para cumplir con lo que solicita el enunciado.
Bien, esa es la primera parte del ejercicio. Ya estoy reportando la masa molar. Ahora me piden que reporte la fórmula molecular. El enunciado me dice que el carbono y el hidrógeno se encuentran en una proporción 1:2. Carbono 1, hidrógeno 2. Eso quiere decir que en la fórmula empírica yo voy a tener un carbono, se va a presentar una relación de un carbono por cada 2 hidrógenos. Así yo estoy cumpliendo con la relación 1:2. Si esa es la relación, ya tengo escrita la fórmula empírica. Entonces, yo puedo calcular la masa molar de la fórmula empírica. La masa molar de la fórmula empírica va a ser igual a 14 gramos. La masa del carbono es 12, la masa del hidrógeno es 2. Como tengo 2 hidrógenos, la masa molar de la fórmula empírica es 14. Y yo también sé que la masa molar de la fórmula molecular es 28. Así que yo puedo hallar la relación que hay entre las dos fórmulas. Esa relación la voy a llamar N. N es igual a la masa molar de la fórmula empírica, de la fórmula molecular, dividido entre la masa molar de la fórmula empírica. Bien, la masa molar de la fórmula molecular es 28 gramos y de la fórmula empírica es 14. Así que la relación es igual a 2. N es igual a 2. Así que voy a multiplicar por 2 los subíndices de la fórmula empírica. Entonces, la fórmula molecular es, el subíndice del carbono es 1, lo multiplico por 2, entonces es 2 carbonos. Y el hidrógeno, su subíndice es 2 en la fórmula empírica, lo multiplico por 2, es 4. Entonces, estos números van como subíndice. Y la fórmula molecular del etileno es C2H4. Este es el otro resultado y ya cumplo con lo que solicitan en este ejercicio. Bien, para finalizar voy a mostrar este ejercicio que la dificultad es un poco mayor y la dificultad no tiene que ver con un cálculo, sino tiene que ver es con la comprensión de lo que dice el enunciado y lo que significa cada unidad de concentración. El enunciado es el siguiente. 0,0016 gramos de fluoruro de calcio se disuelven en 100 mililitros de agua a 20 grados centígrados. ¿Cuál expresión de concentración es la correcta? Me dicen que la masa molar del fluoruro de calcio es 78,07 gramos sobre mol. N significa normalidad, M molaridad, F formalidad y M molalidad. Con los
datos que yo tengo en el enunciado, yo fácilmente puedo decir, si yo conozco las expresiones de esas unidades de concentración, cuál es la que podría calcular. Independiente de los valores que me dan aquí de normalidad, molaridad, formalidad de estas concentraciones y de molalidad, yo tengo que saber cuál de esas concentraciones, cuál de esas unidades es la que yo puedo calcular. Entonces el enunciado me da 0,0016 gramos de soluto. Me dan los gramos del soluto y me dan la masa molar. Con los gramos y la masa molar, yo lo que puedo calcular son moles de soluto. Bien, lo primero que puedo calcular. Se disuelven en 100 mililitros de agua. Entonces, 100 mililitros de agua. Aquí, en esta parte, es donde generalmente ocurre la confusión. Voy a colocarlo en rojo. El agua, ¿qué es? El agua es el solvente. El solvente donde yo estoy disolviendo esa cantidad de soluto. La normalidad, la molaridad y la formalidad en su expresión matemática, lo que emplea es el volumen de solución. Yo no tengo en el enunciado el volumen de la solución, yo tengo volumen de solvente. Para hallar el volumen de solvente, yo necesito conocer el volumen de solución y el volumen de soluto. Recuerden que el volumen de solución es igual a volumen de soluto más volumen de solvente. Para yo hallar el volumen de soluto, yo necesitaría conocer la densidad del compuesto fluoruro de calcio. Entonces, con los datos que yo tengo en el enunciado y con el dato que me da adicional, que es la masa molar, yo solo puedo calcular la molalidad. La expresión de molalidad es la siguiente. Moles de soluto entre kilogramos de solvente. Entonces yo puedo calcular los moles de soluto. N es igual a la masa en gramos sobre la masa molar del compuesto. Bien, en este caso, N es igual en este caso es igual a 0,0016 entre 78,07 y luego divido entre 100 mililitros, pero estos 100 mililitros los tengo que llevar a litros, entonces sería 0,1 litro, 0,1 kilogramo. ¿Y cómo lo llevo a kilogramo de solvente? Si lo que me está dando el enunciado es mililitros, yo puedo suponer que la densidad del agua a 20 grados centígrados es igual a 1. Entonces, 100 mililitros va a ser igual a 100 gramos. En este caso, la respuesta correcta es la D. Entonces siempre hay que tener presente cuando no podemos confundir el soluto, el solvente con la solución. Recuerden cuando hablamos de volumen de solución es volumen de soluto más volumen de solvente. Bien, muchas gracias por su atención y esto ha sido todo por hoy.